Es una ley del llanero darle la mano al que llega. El que está dentro se atiende y el que está afuera se apea. Y con gran algarabía se le abren las talanqueras como si fuera un hermano que de otras tierras viniera. Bienvenido al llano, bienvenido al Meta, señor presidente. Muchísimas gracias. Un placer. Presidente, le entrega usted el pasado viernes yo diría no al Meta, no al llano, al país, un nuevo tramo de la carretera Bogotá-Villavicencio. Este era un anhelo de mucho tiempo y es también una demostración de que seguimos avanzando en la conectividad y en la calidad de la malla vial que conecta a Bogotá con el departamento del Meta y con los llanos. Son 10.5 kilómetros que tienen ahora uno de los túneles más modernos del país con nuevas tecnologías, unos viaductos de primera calidad y por supuesto también al ir en doble calzada mejora muchísimo la eficiencia para los conductores. Los llaneros sufrimos mucho con el tema del cierre de la carretera, todos sabemos la historia. Estamos esperando el tema de los diseños finales para construcción del viaducto. El cable estacado ya está terminado, pero tenemos el miedo ahí que en el invierno la cosa se nos pueda complicar. El cable estacado es una solución que ha sido bien pensada, dadas las condiciones. A mí me tocó enfrentar la crisis del kilómetro 58, donde ustedes recordarán que vine aquí con todo el gabinete, hicimos además el levantamiento de cerca de 70 acciones para poder sortear esa dificultad. Habilitamos vía alterna, empezamos a agilizar inclusive muchas de las obras públicas pendientes, pero también empezamos a mejorar la conectividad aérea, a tener más frecuencia de vuelos, etc. Y logramos cumplir nuestra meta, que era tener restablecida la vía prácticamente antes de terminar el año 2019, y así lo hicimos. Sí. Y eso le devolvió esperanza al departamento. Ahora, ¿yo qué veo? Tenemos también que avanzar hacia ese viaducto. Es una responsabilidad que tenemos con la ANI, con la Agencia Nacional de Infraestructura, donde va a estar también participando activamente el Invías como constructor, y nosotros esperamos que este año tengamos esa solución, no solamente en práctica, sino que esté beneficiando también a muchos municipios. Pero además usted nos nombró un llanero en el viceministerio, lo encargó gerente de la vía y terminó de presidente de la ANI. Eso sí, de alguna manera ha contribuido para ponerle más cuidado al tema. Manuel Gutiérrez mostró una gran capacidad gerencial. Yo lo designé gerente de la implementación de los compromisos para atender la emergencia del llano y se cumplieron todos a cabalidad. Él lo hizo con un sentido patriótico, pero también con un sentido de pertenencia regional que me parece que es motivo de orgullo para todos los llaneros. Me siento muy contento que un llanero joven como Manuel Gutiérrez esté al frente de la ANI, y además puedo decirle que con él tenemos un compromiso también, y es que en este primer trimestre del año 2020 tengamos iniciada el proceso de la malla vial del Meta. Bien, presidente, en esas 63 medidas que se tomaron, que usted anunció en su Consejo de Ministros en Villavicencio, se hablaba de unos incentivos para jalonar turismo, para que esto se diera. No se decretó la emergencia económica. ¿Es posible recordemos, famosa ley PAES que brinde algunas exenciones para la región? Yo lo expliqué en aquella ocasión. Sí. La razón por la cual no se decretó la emergencia económica era porque no era necesaria. Es decir, podíamos tener medidas inclusive más profundas, más audaces y de mayor capacidad de impacto por la vía en la que lo hicimos, que acudiendo a la emergencia económica. Y hoy tenemos un reto, y es que hay que seguir promoviendo el turismo en el Meta, porque hay que diversificar esta economía, una economía que ha tenido un enfoque en hidrocarburos, es cierto, pero que también se tiene que diversificar hacia lo agroindustrial y por supuesto también al turismo. Y ahí nosotros queremos con Fontur hacer una gran promoción nacional e internacional de la riqueza de nuestro llano. Por otro lado, nosotros queremos aumentar las frecuencias aéreas. Hoy tenemos casi 18 vuelos diarios, cuando antes de la crisis del kilómetro 58 eran 2 vuelos diarios, sí. Y eso ha permitido que los ciudadanos se sientan cómodos, ágiles, moviéndose hacia otros destinos del país. Además nos bajaron el precio de las tarifas aéreas sustancialmente, sí. Y eso también ha sido parte de esa frecuencia, pero tenemos que mejorar el aeropuerto de vanguardia, la terminal, hacerla más competitiva, y también lo que creo es ir pensando hacia el crecimiento futuro de la ciudad de Villavicencio y también la conexión con otros municipios. En qué medidas estructurales podemos hacer cambios hacia la próxima década. Señor presidente, tramo 2 terminado, salvo el problema de Chirajara. Tramo 3 va en el 65%, 11% por encima de... Sí, para el tramo 1. ¿Le toca a usted como gobierno poner la platica? Porque no hay concesión, no hay posibilidad de concesión. Yo creo, ahí no hay posibilidad de concesión, pero hay posibilidad de ser creativos en identificar otras fuentes. Y hoy particularmente tuve una conversación con el doctor Manuel Gutiérrez, donde empezamos a evaluar, acudir a obras por impuestos, que podamos nosotros hacer ese llamado al sector privado
para que a través de ese instrumento podamos tener recursos y con esos recursos impactar favorablemente lo que sería la terminación del tramo 1 y por supuesto la conectividad total hacia la ciudad de Villavicencio desde Bogotá. Un anhelo de los llaneros ha sido siempre el tema de opera Catam, opera Río Negro, la posibilidad de tener API, dadas las condiciones de geográficas, como aeropuerto alterno comercial y de carga. Eso con la inversión que se va a hacer en API, ¿qué? Ahí hay unas condiciones y es, en API no solamente hay una base aérea, sino que hay un comando aéreo de combate. Entonces se tiene que hacer una evaluación muy rigurosa, de tal manera que no se afecte la capacidad que tiene el comando aéreo de combate para la protección estratégica de la nación, con lo que podrían ser usos complementarios o usos distintos como lo tenemos en otras ciudades. Nuestra posición no es la de rechazar esa idea, sino la de evaluarla con todos sus matices, con todas sus implicaciones, pero entendiendo que es una medida que puede ser una medida de más largo plazo. Por ahora lo que queremos es fortalecer la infraestructura de vanguardia, mejorar las capacidades de vanguardia, pero también empezar a hacer una evaluación sobre estas posibilidades pensando en el crecimiento futuro de la ciudad y también de la región como destino turístico. Señor presidente, el ELN históricamente ha tenido presencia muy fuerte en Arauca, un poco menos en Casanare, pero hoy tenemos una noticia muy preocupante del Meta. Tenemos una información que dice que en esas disidencias de las FARC hay una alianza y ya hay presencia del ELN en un corredor que es Mapiripán, límites con el Guaviare, toda la zona del Guaviare y el corredor de la Macarena. Ahí hay un tema que hay que ser claro. Esto no es un tema nuevo. Las disidencias de las FARC las estábamos viendo inclusive antes de que llegara nuestro gobierno. Usted recordará que cuando empezó nuestro gobierno, acá en el Meta había preocupación por 3 bandidos. Había una preocupación por un bandido que le decían Jason Orejas. Sí. Había otra preocupación por un bandido que le decían Rodrigo Cadete. Y después hubo una preocupación por otro bandido que se llamaba Gildardo Cucho. Los 3 fueron enfrentados con contundencia por parte de la fuerza pública. Y fuimos eliminando esos acechos que se querían hacer a muchos municipios. Nosotros tenemos claro que esas disidencias y también que el ELN viven en connivencia. Ellos prácticamente son una sociedad criminal, un concierto para delinquir. Y nosotros tenemos que golpear y desarticular sus redes. Y por supuesto uno de mis compromisos ineludibles es la protección del departamento del Meta, como la protección de todo el territorio, pero en este departamento nosotros tenemos que ser implacables y contundentes en no perder el territorio que se ha ganado desde el punto de vista de seguridad y legalidad a lo largo de los últimos 20 años. Y por eso necesitamos una capacidad de movilizarse, de atender, de actuar y de ser efectivos por parte de la fuerza pública, y ese compromiso lo pueden tener todos los habitantes del Meta con este gobierno. Señor presidente, la semana pasada en Bogotá se conoció el caso de una persona que en defensa personal terminó matando a 3 delincuentes que lo iban a atracar. Hoy hay una sensación en el país y es que pareciera que la justicia está diseñada para proteger al delincuente más que al ciudadano. ¿Qué está pensando su gobierno en ese sentido? Hay algo importante. Por ejemplo, miremos cómo se ha comportado la seguridad en el último año. El año 2019 cerramos con la menor tasa de secuestros desde que existen esas estadísticas en Colombia. Es decir, la menor cifra casi que en 40 años. Segundo, el año pasado cerramos con una de las tasas de homicidios más bajas de los últimos 40 años. Tercero, hemos visto cómo se reducen muchas manifestaciones de hurto, de residencias, de establecimientos de comercio, de vehículos. Tenemos el reto del hurto común en la calle, pero nosotros estamos mejorando integralmente la seguridad. Y como está empezando este año 2020, el cierre que tenemos para el mes de enero es, este enero tenemos una reducción del 4% en homicidios frente al 2019 y mucho mayor cuando se hace frente al 2018 o al 2017. Es decir, vemos avances. Por otro lado, cuando uno compara lo que ha sido la reducción en hurto de vehículos, la reducción en hurto de establecimientos de comercio, la reducción en lesiones personales, hemos arrancado el año 2020 con buenos resultados. Nos toca ser cada vez más perseverantes. Y lo otro es que en las ciudades necesitamos ser muy contundentes frente a la reincidencia. En todo el territorio, pero particularmente en las ciudades con el hurto común. Es decir, la reincidencia tiene que tener una sanción ejemplarizante. Y por otro lado, también necesitamos una gran capacidad de judicialización, y eso implica fortalecer el aparato judicial para sancionar a quienes incurren en esas prácticas delictuales, pero también en mejorar y aumentar la infraestructura que tenemos penitenciaria para tener sanciones ejemplarizantes y eficaces.
Déjeme hacerle una pregunta personal, si me lo permite. Cuando Iván Duque gana la presidencia, se imagina que ser presidente es de esta manera. Cuando enfrenta la realidad, ¿hay mucha diferencia entre lo que usted se imaginó que era ser presidente y lo que es ser presidente de un país? Yo tenía claro cuáles eran los retos y por eso siempre se lo dije al país. Lo dije muchas veces, no esperen de mí soluciones milagrosas ni inmediatas, porque tenemos un país con muchas complejidades. Lo que sí le dije a los colombianos es que íbamos a empezar a corregir esos problemas que envejecieron mal pensando hacia el futuro. Y le enumero algunos. Yo recibí una economía creciendo al 1.4%. Hoy la economía colombiana está creciendo por encima del 3%, muy por encima del promedio latinoamericano, el promedio mundial, inclusive el promedio de los países. La CEPAL así se lo reconoce. Sí, otra. Nosotros encontramos un país que crecía en los cultivos ilícitos exponencialmente año tras año. Paramos el crecimiento exponencial. Hemos tenido una reducción y vamos por muchos más resultados. Entre otras cosas, hemos logrado las máximas incautaciones históricas. Tercero, nosotros encontramos un país donde había desánimo en muchos sectores de inversión. La inversión extranjera directa ha crecido más de un 19%. El recaudo ha crecido más de un 10%. Tenemos la mayor reducción del déficit en 8 años. Cerramos el año 2019 con el mejor año del turismo en la historia de nuestro país, con una recuperación grandísima de la producción de Ecopetrol, de ingresos de Ecopetrol, de ingresos también del Banco de la República. Nos encontramos con un país donde hemos visto el mayor consumo de hogares en años. Entonces, hay avances sustanciales y en materia social también. Nosotros hoy tenemos 80.000 jóvenes yendo gratuitamente a las universidades. Le hemos llevado agua y saneamiento por primera vez a más de 500.000 personas. Le hemos llevado energía a más de 100.000 personas por primera vez. Todo esto muestra que hay un sentido de progreso y de avance, pero también tenemos retos. Tenemos el reto de un choque migratorio tremendo, que lo hemos manejado con una diplomacia de fraternidad, de atención, que nos ha generado algunos impactos en el mercado laboral, pero ya vimos cómo hoy, con el informe que entregó el DANE, vimos que en diciembre, por primera vez en 2 años, hay una reducción del desempleo, pero adicionalmente estamos viendo ya una tendencia que se quiebra y que esperamos que en el año 2020 nos muestre una reducción de esas tasas de desempleo. Entonces, hay vocación de transformación y un sentido de responsabilidad y, de nuevo, los problemas que envejecieron mal los vamos a corregir siempre pensando en el futuro. Señor presidente, finalmente agradeciéndole este ratico, yo quiero que usted le regale a través de esta cámara un saludo de fe, de esperanza en el país, en seguir creyendo en esta Colombia que todos queremos. A todos los habitantes del Meta y de los Llanos, primero un sentimiento de gratitud, de aprecio, de afecto, de admiración. Ustedes mostraron su resiliencia y la capacidad de convertir las adversidades en oportunidades cuando enfrentamos la crisis del kilómetro 58. La hemos sorteado, pero además quiero reconocerles a ustedes ese empuje, esa garra, esas ganas de construir país. Colombia está avanzando y necesitamos que avance mucho más. No somos ni triunfalistas ni complacientes, tenemos que hacerlo todos de la mano y estoy seguro que ese ímpetu del Meta es un ímpetu que se transmite al resto de Colombia. Este año 2020 tiene que ser un gran año para nuestro país y sé que juntos lo vamos a lograr. Señor presidente, muchas gracias. Felicidades.